Nuestro cerebro trabaja como una verdadera red, pero algunas estructuras se vuelven protagonistas para llevar a cabo ciertas funciones. Mucho de lo que hemos aprendido en neurociencias se dio a partir de casos particulares de lesiones en el cerebro. Por ejemplo, cuando el cerebro de una persona se daña en una porción determinada y esta persona presenta un cambio en la conducta o en las capacidades intelectuales, podemos suponer que esta estructura cerebral cumple algún rol en dicha función. En el programa de hoy conoceremos algunos de esos casos más intrigantes para las neurociencias. ¿Puede una persona vivir con una mano que actúa como si no fuera propia? ¿Cómo explicar el problema de alguien que solo puede atender a la mitad del mundo que lo rodea, ignorando el resto de su campo visual? ¿Cuáles son las transformaciones conductuales más corrientes de personas con un daño en la parte anterior del cerebro? ¿Existen casos en los cuales la risa o el llanto se vuelven patológicos? Estas y otras preguntas develaremos hoy en Los Enigmas del Cerebro. Bienvenidos a un nuevo programa de Los Enigmas del Cerebro. Hoy revisaremos los casos neurológicos más trascendentes, casos que nos dieron información sobre cómo funciona el cerebro. Durante años aprendimos muchísimo de cómo funciona el cerebro a través de lesiones en regiones específicas del cerebro. Hoy podemos estudiar el cerebro in vivo por técnicas como la resonancia magnética funcional. También podemos estudiar con técnicas de neurofisiología el cerebro normal. Pero durante siglos los investigadores se han basado en casos neurológicos fascinantes para entender nuestra mente. Empezaremos entonces con una pequeña introducción de la neuroanatomía. El cerebro se divide en lóbulos. Cada lóbulo se asocia a funciones específicas. El lóbulo frontal, la parte más nueva desde el punto de vista evolutivo, interviene en la planificación, en la toma de decisiones, en el pensamiento abstracto, en la interacción social. Los lóbulos temporales tienen funciones relacionadas con la memoria, con el lenguaje, con el reconocimiento de caras. El lóbulo parietal, ubicado en la zona posterior de nuestro cerebro, se encarga de procesar la información sensorial que adquiere nuestro cerebro. Interviene en regular la información visual que pasa a través de nuestros ojos, pero se procesa en la parte más posterior de nuestro cerebro. Por debajo y hacia atrás del cerebro existe un pequeño cerebro o cerebelo que se encarga de funciones como el tono y postura, el equilibrio y la coordinación de los movimientos finos. Investigaciones actuales también involucran al cerebelo en procesos cognitivos. El tronco cerebral facilita el descenso de la información del cerebro hacia la médula espinal y desde la médula espinal hacia el cerebro. También el tronco cerebral es crítico para regular procesos vitales como la respiración. Pero ¿qué pasa cuando ciertas áreas del cerebro se lesionan o son dañadas por un accidente cerebrovascular, por un tumor o, por ejemplo, por un traumatismo de cráneo? Como dijimos varias veces en estas series, el cerebro trabaja en red, en varios circuitos de neuronas unidos para una idéntica función. Por ejemplo, hay red de atención, hay red de memoria, hay una red de planificación. Dentro de cada una de esas redes hay áreas específicas cerebrales que son más importantes que otras y cuando se lesionan producen un síntoma clínico que todos podemos observar. Empezaremos por un síndrome muy llamativo. Para las personas que padecen el síndrome de la mano ajena, una de las manos ha adquirido vida propia. El síndrome de mano ajena es un síndrome neurológico raro en el cual una de las manos de la persona que lo padece adquiere vida propia. Por ejemplo, el paciente puede estar vistiéndose y la mano, inconscientemente, intentar desabrochar los botones. Otra posibilidad es que la mano intente ahorcar al propio individuo. En fin, la mano adquiere vida propia. Esto pasa por lesiones en diferentes áreas en el cerebro, pero las más comunes son la lesión del cuerpo calloso, un puente que une los dos hemisferios cerebrales, y también lesiones en la parte frontal del cerebro. Este
Este síndrome se produciría por la desconexión de diferentes áreas del cerebro que controlan el cuerpo. Cada área controla una parte del cuerpo sin ser consciente que está haciendo la otra parte del cerebro. Ahora les quiero contar el caso de un paciente mío que había tenido un accidente cerebrovascular en la parte parietal derecha. Mientras estaba comiendo, dejaba la parte izquierda del plato sin comer y luego reclamaba más comida. Había comido solamente la parte del plato que estaba hacia la derecha. ¿Qué pasaba en este paciente? Había una falta de interpretación o de reconocimiento del campo espacial izquierdo. Una lesión en el lóbulo parietal derecho da lugar a un síndrome conocido como neglect. Neglect significa inatención de un espacio visual. Este déficit en atender el hemicampo espacial izquierdo no solo se da en la información visual, también se da en la información auditiva e incluso también en la información mental, en lo que uno representa mentalmente. Tal es el caso de un habitante de Milán, un milanés que tuvo un accidente cerebrovascular parietal derecho y cuando investigadores le decían trate de imaginar y dibujar la Plaza del Duomo, que es como para cualquier porteño imaginar la Plaza de Mayo, algo muy conocido para todos. Él podía representar perfectamente los edificios de la parte derecha de la Plaza del Duomo, pero solamente muy escasos edificios en la parte izquierda. Luego le pidieron que se sitúe en la parte opuesta de la plaza. Él podía ahora dibujar mejor los edificios que antes había negado y podía otra vez tener dificultades para dibujar lo que estaba a su lado izquierdo. Es importante remarcar que esto no es debido a falta de visión, sino a la capacidad de interpretar el estímulo del campo visual izquierdo. ¿Puede una persona cambiar su conducta moral, cambiar su personalidad y estar intacto intelectualmente, la misma inteligencia que antes, la misma memoria, el mismo lenguaje, la misma atención? Bueno, sí, inclusive puede ser votado por los electores. Esto pasó en Estados Unidos cuando el senador Dominici fue electo padeciendo una enfermedad denominada demencia frontotemporal. Presentaba cambios en sus conductas morales, en sus conductas sociales, en su personalidad, en su impulsividad. Sin embargo, los aspectos intelectuales estaban intactos. Esto se produjo por una atrofia selectiva del lóbulo frontal, el lóbulo encargado de la planificación, de mirar a largo plazo, del razonamiento, de la capacidad de interpretar la mente de los demás. Esta enfermedad muchas veces pasa sin diagnóstico, ya que las imágenes cerebrales en los primeros años no detectan la atrofia, el desgaste cerebral y la parte cognitiva, la parte intelectual está intacta. Ahora vamos a conversar con uno de los investigadores más importantes en la relación conducta-cerebro, el neurólogo e investigador Jordan Grafman. Durante años dirigió la sección de neurología cognitiva del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Ahora dirige un centro de rehabilitación neurológica en los Estados Unidos. ¿Qué aprendimos de pacientes con lesiones cerebrales en el entendimiento del cerebro humano? We have a stroke or a brain injury. It usually affects just one part of this brain, whereas the other parts function relatively normally. So you can get very specific impairments depending on where in the brain the injury is. For example, if you had an injury to this part of the temporal lobes, you might have trouble understanding what's being said to you. If you had an injury to the very anterior part of the temporal lobe, you might have some difficulty in naming objects, or you might have some difficulty in understanding social concepts. And you might not be as fearful as you should be if you see a creature like a snake, for example, or if you see something in the world that's threatening you. So we can learn a lot about how the brain works by studying people who have brain injuries or strokes or other neurological disorders that affect a very specific part of the brain. And in turn, we hope that'll help us treat people as well, because if we know how they're impaired,
by a very specific injury to a certain part of the brain, we can try to help them compensate for that injury by using spared or uninjured parts of their brain. Jordan, te pido que nos cuentes algún caso neurológico que haya llamado muchísimo tu atención. We saw a patient who had frontotemporal dementia, and their first symptoms were often mistaken by the family member as a midlife crisis. This particular person was a man, and he, out of the blue, bought a sports car, which cost much more money than the family thought he should have spent. But nevertheless, he bought it. And sometimes when that happens with men who are in their late 40s and early 50s, you think, well, they're trying to relive their youth. This happens. However, he also wound up buying 8 different lawnmowers to mow the lawn. Well, maybe one lawnmower would have been acceptable, maybe 2, but not 8. And the family began to be worried. And one day, this man was out driving, and he accidentally went off the road and hit a telephone pole. Now, he had a cell phone, and most of us might have called our family member, might have called an emergency number. He instead drove home with the telephone pole through the windshield very slowly and creating a sensation along the road as he drove home. Well, that's an example of a patient we saw who wound up having a diagnosis of frontotemporal dementia, whose first sign was clearly an abnormality, a violation of normal social rules. And it's not unusual for patients with frontotemporal dementia to have those problems early on and in their disease course. And sometimes they're mistaken simply for a psychiatric diagnosis, or, as I pointed out in the beginning, sometimes it just looks like a midlife crisis. But it's the frequency and the severity of the problems that eventually lead a family member to go to a specialist like a cognitive neurologist who can help diagnose that patient. Reírse a carcajadas en un velorio puede sonar raro. También puede sonar raro llorar desconsoladamente en una reunión de directorio. Esto puede suceder en ciertas condiciones neurológicas que dan lugar a risa y llanto patológico. Enfermedades degenerativas como la parálisis supranuclear progresiva, inclusive accidentes cerebrovasculares, pueden producir sintomatología muy atípica como es la risa o el llanto patológico. Actualmente esta condición ha tomado importancia. De hecho, hay algunos laboratorios que están tratando de generar drogas que mejoren esta situación. Es importante remarcar que estos casos de risa o llanto patológico no dependen de las áreas del cerebro implicadas en las relaciones sociales. Son independientes de las áreas cerebrales que nos conectan con los demás. Luego del corte vamos a seguir analizando en detalle los casos más fascinantes de lesiones cerebrales que permitieron entender muchos aspectos del proceso cerebral y además dar luz a muchos tratamientos de rehabilitación. Muchos de los estudios más significativos sobre el cerebro se dieron a partir de casos enigmáticos que permitieron vislumbrar funciones del cerebro ligadas a estructuras particulares del mismo. ¿Cuál es el mecanismo cerebral que permite reconocer las caras de otros e incluso la propia? ¿Puede confundirse un rostro de un familiar por el de un impostor? ¿Qué sucede cuando una persona sufre un daño en la zona del cerebro donde se procesan las imágenes? ¿Se puede trastocar el acento con el que hablamos a partir de un daño en el cerebro? Estos son algunos de los interrogantes que abordaremos en este segundo bloque de Los Enigmas del Cerebro. Y ahora quiero contarles el caso de un artista muy importante americano, Chuck Close, que tiene un déficit selectivo en el reconocimiento de caras. Sin embargo, esto no ha impedido que este artista genere retratos basados en primeros planos fotográficos.
En el lóbulo temporal hay una región que es crítica para el proceso de las caras. Se llama giro fusiforme. Muchos de estos pacientes con prosopagnosia, es la inhabilidad para reconocer caras, tienen un problema congénito de nacimiento, pero otros lo tienen a partir de lesiones en el giro fusiforme, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o por un tumor en esa área específica del cerebro. Ahora quiero contarles un síndrome parecido, pero diferente al anterior, el síndrome de Capgras. En esta condición, las personas piensan que hay un impostor, aunque conozcan a esa persona. Por ejemplo, mujeres que piensan que su marido es un impostor. Si bien lo reconocen físicamente, piensan que ha sido sustituido por el real. La semana pasada, la familia de una paciente me llama y me dice: doctor, mi madre no me reconoce, piensa que soy una impostora. Lo que le pasaba a la paciente, que estaba intelectualmente normal, es que había una anormalidad en la confluencia de información afectiva, de memoria y sensorial. Otro caso parecido, pero también diferente a los dos anteriores, es el síndrome de Anton. Estas personas están ciegas, no pueden procesar la información visual. Sin embargo, niegan que están ciegas y actúan como si no estuvieran ciegas. El problema de estas personas no radica en los ojos o en la vía óptica, sino que tienen una lesión en el lóbulo o corteza occipital, la encargada de procesar la información visual. Imagínese un día despertar y hablar con un acento extranjero. Suena a ciencia ficción, sin embargo esto es lo que pasa cuando ciertos accidentes cerebrovasculares afectan el cerebro. Por ejemplo, una persona argentina que tiene un accidente cerebrovascular, además de los problemas motores e intelectuales, empieza a hablar con acento chileno. Esto puede pasar en una condición que se llama síndrome del acento extranjero. Esta condición no solo aparece secundaria a un accidente cerebrovascular, sino también se puede dar en niños, incluso en enfermedades psiquiátricas. No se sabe la causa de este fenómeno. Una hipótesis es que los pacientes tienen alterada la motricidad fina y esto impactaría en cómo ellos pronuncian los fonemas de su lengua materna. ¿Qué aprendimos hoy? Todos estos casos y otros nos han enseñado cómo funciona el cerebro sano. Hoy además tenemos la oportunidad de estudiar el cerebro in vivo, el cerebro normal. Durante siglos los investigadores dependían de estos casos para imaginarse cómo funcionaba el cerebro normalmente y cómo rehabilitarlo. El cerebro es plástico. Luego de una lesión en un área específica, otras áreas, muchas de ellas mudas, retoman actividades, inclusive pueden reemplazar al área lesionada. Por muchas décadas se pensaba que las neuronas del cerebro adulto no se regeneraban. Hoy sabemos, en parte por el trabajo de hace décadas de un zoólogo argentino, Fernando Notenbohm, trabajando en Nueva York, que el cerebro adulto genera neuronas en ciertas partes del cerebro hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje maravilloso a través del objeto más complejo del universo, el cerebro humano. Los invito al próximo programa, donde analizaremos las emociones positivas, placer, recompensa, amor. Cómo el cerebro regula el placer y la recompensa. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Es igual el amor materno del amor pasional desde el punto de vista biológico? Los espero la próxima semana.